las propuestas. Y segundo, bueno, después podemos seguir charlando. A mí me interesa todo lo que me comenta, después podemos seguir charlando acerca de por ahí cuáles son los pasos más convenientes para años de bien en principio, ¿no? Bueno, porque yo creo que así intuitivamente, los primeros pasos son buscar alguna figura de estas institucionalizadas que no requieren de partidas presupuestales como las adscripciones. Tener un buen promedio parece una cosa muy burguesa, pero no es malo cuando uno postula ciertas becas. Y pensar en una buena tesina de manera eficiente, es decir, ya cuando quede poco para terminar de cursar, ir pensando en la pregunta de la tesis, en cuán viable es esa pregunta, qué relevante es, qué tipo de instrumentos teóricos requeriría, si nos quedan cerca, si nos quedan lejos, porque también hay que ser un poquito eficiente ahí, porque el tiempo vuela, y ya con la tesina en marcha, ahí se puede empezar a pensar lo que viene, doctorado y estas Claro. cosas, ¿no? Eh, y si no puede Ujú. ser aquí, se puede ser en otro lado. A mí, por supuesto, eh, me duele a veces no poder seguir formando yo aquí a la gente, pero no porque yo quiera atrapar a la gente. Por supuesto que yo quiero que la gente se mueva por el mundo, pero bueno, generalmente yo pertenezco a una época y a un tipo de maestro que me enseñó, bueno, primero formate duro y viene aquí y luego te vas. ¿No? Bueno, pero eso no es algo rígido. Hay gente que se puede formar muy bien afuera, después vuelve o no, pero bueno, te lo dejo como inquietud. Dale, Bueno, gracias. empecemos entonces. Lautaro, vamos nomás. Dale. Bien, vamos. Bueno, ya estuve viendo los informes de lectura de este capítulo. Eh, la, Vamos a ver entonces este capítulo de Silvina Álvarez, que es la metaética. No es un capítulo muy original, es un capítulo reconstructivo de algunas de las posturas genéricamente hablando, posturas recurrentes en la metaética respecto del estatus, eh, básicamente de las teorías morales, suponiendo que existan teorías morales, ¿no? Eh, Porque mientras el objeto de, digamos así, utilicemos una convención o una notación convencional, la llamada ética normativa, ¿no? Mientras que el objeto de esta área es la moralidad, en general el objeto de la metaética es un conjunto de prácticas y discursos que hacemos reflexivos sobre la moralidad, ¿no es cierto? Y algunos han tendido a pensar, algunos y algunas, que la metaética era la parte más puramente filosófica de la ética, ¿no? Por eso suelen utilizar la expresión ética filosófica, como si con la expresión filosófica se aclarase la naturaleza de la tarea y, y se le adosa el predicado normativa a otras áreas de la ética, donde la pregunta es si siguen siendo filosóficas por ser normativas, ¿no? También conocidas esas éticas como éticas sustantivas, ¿no? Sustantivas en tanto su sustancia es la moralidad como objeto eh, directo. La moralidad, digamos, siempre una expresión que todavía se puede entrecomillar, porque como hemos visto en varias de estas clases, en qué consiste esta palabra como objeto de una práctica con una dimensión histórica y social, tampoco es del todo claro desde el punto de vista conceptual. ¿Cuáles son los rasgos que uno atribuiría a esta palabra moralidad para distinguirla de otras palabras, ¿no? ¿No?
hábitos, normas de etiqueta, digamos, principios políticos, estándares jurídicos, eh, usos y buenas costumbres y lo que fuera, ¿no es cierto? Por supuesto que hablo un tanto irónicamente cuando hago este circunloquio de que la metaética sería puramente la ética más filosófica o la parte más filosófica de la ética, y entonces, ¿qué ocurriría con la ética normativa? Eh, no quiero dar a pensar, sacando la ironía a un lado, que lo que llamamos ética normativa no tiene características filosóficas. Creo que las tiene. Y no es una creencia caprichosa, sino una creencia que se puede defender racionalmente. Es decir, los proyectos de, por ejemplo, el utilitarismo o los proyectos de las éticas de la virtud o los proyectos kantianos o postkantianos de la ética tienen, más allá de su vocación eh, de guiar la práctica desde un punto de vista normativo, también tienen la pretensión de reconstruir conceptualmente cuál es la verdadera naturaleza de estas prácticas, en tanto que morales, si cabe hablar de este modo tan aplastante, ¿no? No podríamos pensar que en Kant o en Mill o en Aristóteles no hay elementos profundamente filosóficos. Entonces, ¿qué queremos decir con metaética? Volviendo un poco a la cuestión seminal. Me pueden todas las veces que quieran preguntar, pedir aclaraciones o mostrar alguna diferencia, ¿no? Eh, Habitualmente se sostiene que la metaética es un discurso o un conjunto de teorías de segundo orden. Eh, Segundo orden que estaría implicado en la idea del prefijo meta. Es decir, es un conjunto de reconstrucciones filosóficas que están pensando en la naturaleza o en el estatus de la práctica de primer orden, que es la práctica normativa de la ética. ¿Eh? Eh, y esas implicaciones pueden ser muy diversas. En la metaética, digamos así, fraguada en concomitancia con el auge del positivismo lógico, ¿no es cierto?, en los albores del siglo XX, eh, una de las implicaciones más obsesivas por parte de los filósofos morales era la dimensión del lenguaje. Entonces, cuando uno hacía metaética, en parte parecía obsesionado por temas lingüísticos. Eh, ¿Qué quiere decir estar obligado moralmente? ¿Cuál es la naturaleza lingüística de un imperativo? ¿En qué se diferencia el uso del lenguaje imperativo o de mandatos de otro tipo de lenguajes normativos, pero que no tienen el rasgo rotundo de un imperativo? ¿En qué se en qué se diferencian los lenguajes usados, el modo normativo de los lenguajes usados en modo descriptivo o constatativo? Entonces, parecía un poco que el proyecto auroral de la metaética era un proyecto casi de filosofía del lenguaje, eh, con una especie de, si hiciéramos un reduccionismo, de obsesión por las dimensiones del lenguaje moral. En algún momento la concentración de fuerza estuvo en la dimensión semántica. Bueno, ¿cuál es el significado de esta expresión? Que este uso de un lenguaje supuestamente moral, como cuando digo, por ejemplo, María defraudó a Juan
o Guillermo fue valiente en esta acción, o Lautaro procuró ser íntegro cuando dijo tal cosa, o Marcela cuando quemó al gato hizo algo incorrecto, etcétera. Que la gente dice cosas que tienen alguna, parece algún significado moral, suponiendo que eso sea moral, ¿no? Hemos dicho que la palabra moral es una palabra que también ofrece dificultades de definición y también, por lo tanto, requiere de preguntas sobre cuáles son los mejores métodos para conceptualmente caracterizar ese objeto de la moral. Ahora, estas maneras de hablar fueron el objetivo primordial de esa primera etapa de la metaética. ¿Qué significan estas palabras? Estar obligado, ser valiente, íntegro, incorrecto, correcto, justo, injusto. La dimensión básicamente semántica. Luego, por una serie de permutaciones en las que podemos simplemente dar como ejemplo, no como caso exhaustivo al llamado segundo Wittgenstein y a otras manifestaciones pragmatistas de la filosofía, que no se reducen a Wittgenstein, el lenguaje empezó a ser visto desde una dimensión pragmática. Es decir, qué cosas hacemos con las palabras, en este caso de este tipo, qué queremos hacer, qué efectos pretendemos generar en el mundo externo, eh, pero todavía estábamos en un proyecto, digamos, toto genere, lingüístico de la filosofía moral. Y yo diría que buena parte de la metaética de esa época, que coincide, y no me parece meramente casual, con corrientes como por ejemplo el emotivismo, ¿no? O las variantes emotivistas, las variantes prescriptivistas, hay en estas variantes metaéticas, en estas posturas, que son nombres de reconstrucciones de lo que hacemos y del talante de nuestras teorías y de nuestras prácticas, bueno, había una cuestión con el lenguaje. Es más, el gran, digamos, patrón de esta perspectiva era Richard Gere con su libro Ordenando la ética. Subtítulo Una clasificación de las teorías éticas, que en esa obra nos ofrece un mapa de posturas metaéticas no muy distinto de este mapa que encontramos en este capítulo de Silvina Álvarez, que es un mapa básicamente estandarizado de la cuestión y por eso lo encontramos en distintos lugares, como acabo de señalar en Gere, también en Carlos Nino, el filósofo argentino, también siguiendo a Gere, utilizaba esta cartografía, ¿no es cierto? Que como ustedes han podido mostrar pertinentemente en los informes de lectura, divide gruesamente el mundo de las teorías morales en dos universos. Eh, las posturas, digamos, cognoscitivistas o cognitivistas, si preferimos hablar así, y las no cognoscitivistas o no cognitivistas. ¿Eh? Eh, y una manera alternativa que Nuche está en la obra de Gere, que he citado hace instantes, que en inglés sería Sorting Ethics, que se tradujo como Ordenando la ética. Allí hablamos de otro tipo de división, teorías con carácter descriptivas, teorías con un carácter no descriptivo. O sea, otro modo de organizar las teorías se suele agrupar bajo los rótulos descriptivismo, no descriptivismo. ¿De acuerdo? Y hago este comentario a modo de salvedad porque no me parece que sea
una mera cuestión de palabras, dividir el mapa usando palabras como cognitivismo o descriptivismo o no cognitivismo y no descriptivismo, puesto que no me parecen exactamente sinonímicas o equivalentes tut-curt. Usar unas u otras palabras tiene implicaciones filosóficas, pienso, distintas, o que por lo menos podrían distinguirse. ¿De acuerdo? Nuevamente invito a que participen, ¿no es cierto? Bueno, volviendo un poco a la cuestión así, no sé si es la mejor palabra, de la historia de la metaética, donde también aquí, al usar esta palabra un tanto deliberadamente, historia de la metaética, quiero mostrar una disrupción, un anacronismo, espero que no salvaje, y es, dije que la metaética, tal como se caracterizó al comienzo, tiene una cierta coincidencia con un momento del siglo XX que se llamó positivismo lógico, ¿no es cierto? Sin embargo, esto no implica que desde un punto de vista más laxo, pero no carente de precisión, los filósofos que se preocuparon por la moralidad hace más de 2000 años también tenían ciertas ideas de qué cuenta como una teoría moral. Es decir, si uno lee Ética Nicómaco, encuentra un conjunto de artilugios muy teóricos y una noción bastante articulada de teoría moral, de cómo se obtienen los principios morales, de cuál es la naturaleza de la percepción moral, por ejemplo. Entonces, que son temas que hoy uno alojaría en la metaética, digamos, curricularmente, cuando uno habla de juicio moral, cuando uno habla de teoría moral, de percepción moral, uno suele arropar estos clústeres temáticos en la metaética, con también la salvedad que las disciplinas filosóficas, por lo menos como Larigué las ve, aunque voy a hacer una trivialidad, no son insulares respecto de otras áreas filosóficas e incluso no filosóficas, porque, pongo un ejemplo, la naturaleza de la percepción moral no es un tema que solo ataquen los metaéticos, es un tema que también preocupa en filosofía de la mente, que también preocupa en epistemología, por ejemplo, contemporánea. Eh, entonces, no, no estamos diciendo que sean per se disciplinas insulares. Y además, tampoco hoy, pero tampoco antes, volviendo al anacronismo no salvaje, las disciplinas filosóficas, pese a su refinamiento conceptual, le daban la espalda a datos no filosóficos del mundo. Porque cuando uno hablaba de percibir cosas desde un punto de vista moral, tenía en cuenta cuestiones fácticas. Es decir, cuando uno hablaba de cuando un juicio moral era un juicio verdadero, tenía en cuenta cuestiones fácticas. Y esto, por ejemplo, para volver a Aristóteles, es clave. Aristóteles era un filósofo en algún sentido científico también, que muchas veces hibridaba sus propias investigaciones morales con temas de biología, con temas de psicología que hoy podríamos llamar anacrónicamente psicología moral. ¿Eh? Entonces, bueno, entonces cuando decimos del punto histórico que la metaética es del siglo XX, bueno, habría que hacer una salvedad. No es que los filósofos anteriores no tenían preocupaciones por temas como, insisto, la naturaleza del lenguaje, de la percepción, de los juicios morales, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, Una pregunta, Guillermo, sí, Juan. en base a esto que estabas diciendo. Entonces, si uno quisiera separar tajantemente, digamos, la metaética de la ética normativa, eh, la ética normativa tendría que ver con enunciados como esto está bien, esto está mal, o se debe hacer esto, se debe hacer aquello, digamos. Claro, efectivamente. Ah, la ética normal, a ver. Voy a abrir una serie de cuestiones así aclaratorias respecto
del alcance del sintagma ética normativa? Porque me parece una pregunta oportuna para también profundizar en lo que estamos tratando de profundizar ahora, que es en la naturaleza de la metaética, que para pesquisar ese estatus necesitamos también, ¿por qué no?, deslindarlo de otras áreas. Por ejemplo, lo que tú me preguntas, la ética normativa. Bueno, en general, ¿por qué le llamamos ética normativa? Acá quiero mostrar mi posición, no porque sean éticas no filosóficas, sino porque su objetivo no es un objetivo, primero, característicamente descriptivo. Voy a dar primero una definición negativa, aunque suelen ser desaconsejadas en los manuales clásicos de lógica. No pretende tener un carácter puramente descriptivo. Aclaro esto porque las éticas normativas necesitan elementos descriptivos, ¿eh? Es decir, cuidado con pensar que por usar el vocablo ética normativa, lo que hacen todos los filósofos que practican esta área no tiene nada de descriptivo. Yo creo que esa sería una forma homogénea y falsa de hablar. Hay elementos descriptivos en las teorías normativas, pero digamos, su función primordial, si habláramos en términos de lenguaje, aunque ya voy a volver al lenguaje, porque lo que voy a decir en un rato es que ya la metaética no necesita solamente, y no lo hace, centrarse en el lenguaje para hacer metaética. Eso es lo que, por eso hice un poco un largo recorrido recién. Porque ya lo adelanto, la metaética, de una manera muy poderosa, también se enhebra con preguntas metafísicas, ontológicas, epistémicas, psicológicas, etcétera. Es decir, que la palabra metaética hoy no se reduce a una obsesión por cómo usamos palabras, ni es un proyecto puramente lingüístico, y además creo que estamos transitando un momento de la filosofía analítica donde el proyecto lingüístico ha sido bastante dejado a un lado ya, y seguimos diciendo que hacemos filosofía analítica o posanalítica, con digamos, la ambigüedad de los prefijos de este tipo, post. Bueno, entonces, volviendo a tu pregunta. Primero es una ética cuyo talante o función prominente es la normativa. ¿En qué se traduciría esto, gruesamente hablando? Digo porque habría que hacer más distinciones. En que la pretensión de esta área no es tanto reconstruir implicaciones analíticas o conceptuales de la naturaleza de qué significa decir estoy obligado moralmente, cuál es la naturaleza de la percepción moral, mm, sino justamente en orientar o guiar a la práctica, que es una práctica que en parte se basa en juicios, o sea, hacemos juicios de las cosas desde un punto de vista moral, de las cosas, o me voy a hablar técnicamente, de estados de cosas. Por ejemplo, la pobreza extrema. Supongamos que sea un estado de cosas empíricamente constatable, y lo es, hay informes acreditados de pobreza extrema, hay indicadores mensurables, hay definiciones teóricas de qué cuenta como un pobre extremo. Bueno, dado ese estado de cosas, ¿es admisible moralmente que exista este estado de cosas? Bueno, estamos haciendo juicios con carga moral sobre las cosas. También sobre acciones. En el ejemplo clásico, ¿verdad? De Gilbert Harman, planteado en el libro The Nature of Morality, la naturaleza de la moralidad, traducido en la UNAM, en el instituto del que te hablé hace un rato. El ejemplo de los chicos que le ponen queroseno a un gato y lo queman, que en inglés creo que es hoodlums, como los matones que queman al gato. Es interesante que Harman, que es un no cognitivista, use la expresión de ese tipo, que son matones, no son unos chiquitos así nomás, queman a un gato vivo, ¿verdad? Entonces, ahí está Juan Albertengo observando eso, y supongamos que Juan hace un juicio moral. Esa acción fue incorrecta. O supongamos que Lautaro Lobosco, que es un tipo que le teme al fuego, de pronto pasa por el departamento de música de la FUC y ve que se está quemando un aula con una chica adentro, y pese a todo,
atraviesa su miedo y la salva. Y decimos, Juan fue un héroe, y se comportó bien, superó su miedo, no sé qué, es un virtuoso. Estamos haciendo juicios morales. Entonces son juicios, los juicios morales que tienen una carga normativa en el sentido que con esos enjuiciamientos decimos, este estado de cosas o esta acción es correcto, incorrecto, bueno, malo, etcétera, ¿no? Donde las adjudicaciones normativas que hacemos con estos juicios pueden ser delgadas o gruesas. En inglés decimos conceptos thin, conceptos thick, conceptos thin, conceptos finos o delgados, conceptos thick, conceptos gruesos o densos. Los conceptos thin, por ejemplo, la acción de Juan fue correcta. Evitó que quemaran al gato, por ejemplo. Es un juicio correcto, hay un predicado más fino, porque un predicado tiene más grado abstracto y menos correlación con lo fáctico, con la práctica. Decimos correcto, incorrecto. Pero si yo quiero cargar más la expresión, digo, Juan tuvo coraje. ¿Por qué? Porque coraje es un concepto denso o grueso, porque hay más vectores fácticos que lo definen. ¿Qué, cuáles son? Nuestras prácticas sociales. ¿Cómo entendemos nosotros ser un tipo valiente o corajudo, etcétera? ¿Me explico? Pero en todo caso, más allá de esta distinción, son juicios normativos de primer orden, porque se supone que de ahí se sigue algún tipo de imperativo de acción. No debemos, sí debemos, incluso abstenernos, no todo tiene que ver con actuar. Inclusive podríamos evaluar si algunas abstenciones son correctas o no. Supongamos que un ejemplo es Peter Singer. Yo veo que un niño se está ahogando en una laguna. Es un ejemplo de Peter Singer, que usa la expresión pond, que sería como un laguito, laguna, ¿no? Y yo voy pasando y sé nadar. Y además no es muy profundo. Supongamos que no sé nadar, pero no es muy profundo. Y digo, no, no lo salvo, me voy a manchar el traje Armani. Y ahora queremos evaluar esa abstención, porque no lo salvé. ¿Fue correcto abstenerme? Es decir, que tenemos, digamos, un amplio conjunto de posibles evaluaciones del mundo. Y a eso lo llamamos ética normativa. También llamamos ética normativa a ciertos proyectos que estaban de moda en algún momento en la filosofía, que eran de fundamentación de la moral, Juan. O sea, bueno, ¿bajo qué condiciones arquitectónicas consideraríamos que la moral tiene fundamento? ¿Eh? Kant, por ejemplo, justamente la fundamentación de la metafísica de la costumbre. La metafísica de la costumbre es la moralidad. ¿Cuál es la fundamentación conceptualmente posible para decir que es una empresa, digamos así, objetiva y racional? Esto es, que no carece de fundamento, ¿no? Eh, y entonces, bueno, en esa arquitectura hay cimientos, como en las arquitecturas bien elaboradas. En este caso, principios de racionalidad práctica, ¿eh? Que Kant enunció a través de sucesivas formulaciones, lo que conocemos como los principios prácticos categóricos, ¿verdad? Bueno, estoy simplificando. Entonces ahí uno diría, también es un proyecto de ética normativa, no solo la guía más, digamos así, directa que acabo de poner con los ejemplos. ¿Se sigue? Ay, se cayó la conexión. Perdón, se cortó. Eh, ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha. Bueno, digo, Eh, también se suele definir la ética normativa en vinculación con proyectos de fundamentación, como por ejemplo el de Kant. Digo por ejemplo para no agotar la palestra. Ahora bien, ahí se requieren dos aclaraciones prontas.
no todo proyecto normativo de la ética necesita ser fundamentacionista. Es allí donde empezamos a coordinar en esta aclaración a la ética normativa con proyectos epistemológicos. Por ejemplo, argumentando que podemos tener arquitecturas no fundacionistas, pero con pretensiones objetivas. Por ejemplo, yo diría que las doctrinas constructivistas de la moral, que luego tienen una cierta contrapartida, hablo gruesamente, por supuesto hay que hacer muchas distinciones, con el coherentismo o con formas de equilibrio reflexivo, ahí uno dice, organizo los principios morales con las intuiciones morales sobre los casos particulares en una red dinámica en que todo el tiempo puede reajustarse manteniendo su coherencia o tratando de conservar su coherencia. ¿Eh? Y no estamos hablando de buscar principios últimos, en el sentido, digamos, para hablar de epistemología ahora, cartesiano. ¿De acuerdo? Y la segunda aclaración que debo precisar respecto de esta cuestión que Juan abre es, también podría decirse que hay una cierta línea gris entre la metaética y la ética normativa en dos planos que también los presento de un modo grueso. En el plano de la fundamentación, esto es, en el plano de los proyectos que asumen que la fundamentación es necesaria y posible, dígase Kant, sin ser un reductivista en el ejemplo, pero también hay una línea gris con la naturaleza y la formulación de juicios morales, como acabo de mostrar con algunos ejemplos hace un rato. ¿Por qué? Porque por dos razones. Primero, porque es parte de la discusión filosófica si la metaética no tiene, después de todo, implicaciones de primer orden, aunque sean indirectas. Esto es, digámoslo toto género, implicaciones para nuestras prácticas. Porque esto lo muestra muy bien, por ejemplo, Ronald Dworkin en su obra póstuma Justicia para erizos. Justice for Hedgehogs, donde él es un cuestionador, junto con otros filósofos, de la distinción inequívoca, cristalina, entre metaética y ética normativa. ¿Qué quiero decir? Que no hay un cortocircuito entre una ética de segundo orden y una de primer orden, sino que un discurso de segundo orden podría finalmente tener implicaciones prácticas. Porque supongamos que yo soy, pongo un ejemplo ahora de no cognoscitivismo, volviendo al mapa estandarizado que ustedes han informado. Y pensemos en una teoría como la de John Mackey, su teoría del error moral, ¿eh? Que es considerada una teoría escéptica y por lo tanto no cognoscitivista de la moral, eh, que a grandes rasgos dice que la teoría de Mackey, que cuando nosotros hacemos juicios morales y decimos, por ejemplo, lo que hicieron los chicos quemando el gato es incorrecto o inmoral, ese juicio suponemos que es verdadero. Miren lo que estoy diciendo, ahora estoy metiendo nociones más espesas. Es verdadero, por ejemplo, porque suponemos tácitamente, diría Mackey, que hay hechos morales independientes de nosotros como seres que tienen creencias y deseos que hacen verdadero o no el juicio, lo que hicieron los chicos es inmoral. ¿Me siguen? Entonces Mackie dice, pero como esos hechos no existen, o voy a hacerlo más refinado, existen de un modo raro, él le llama queer. No estoy refiriéndome a las teorías posgénero en este caso, sino queer en el sentido que son entes raros los hechos morales. ¿Por qué son entes raros o rarezas? Porque no se pueden acomodar a una epistemología integrada con lo empírico. ¿Por qué? Porque son hechos que pertenecen a otro reino. No es el reino de los hechos científicos que uno observa, que mide, que computa, que describe.
son hechos morales, son hechos sui generis, ¿verdad? Entonces son un reino intratable. Estoy simplificando a lo bestia, a Maki, ¿no? Entonces, como son rarezas, son queer, es un reino anómalo, además, al que, ¿cómo accedemos a estos hechos? En el ámbito cognoscitivista, miren, estoy hablando del mapa, ¿no? En el ámbito cognoscitivista de la metaética, llamado no naturalista, aparece un gran campeón, que fue George Edward Moore, con su intuicionismo moral. Ya voy a seguir hablando de esto, calma, estoy haciendo una presentación general. ¿Cómo accedemos a este mundo raro de Maki? Por intuiciones. Pero las intuiciones para Maki son también raras. No son muy confiables, porque son verdad autoevidentes que ¿cómo racionalmente puedo tratar esto? Ah, sí, a mí me parece que esto es incorrecto. Y tengo la intuición de que es incorrecto. ¿Y qué pasa cuando tengo un conflicto entre esa intuición y otras? Otros que digan, no, no es incorrecto. ¿Hay un método para resolver este conflicto entre intuiciones? ¿Cuál es la naturaleza de estas intuiciones si no es empírica? ¿Cómo pueden ser cognoscitivas? ¿Cómo puedo conocer hechos morales con estas maneras de acceso? En fin, entonces, dado que es así, Maki dice, cometemos un error al pensar que existen hechos morales y por eso se llama teoría del error. Y es, por lo tanto, una teoría entendida como escéptica. Esto es, no tenemos un acceso a estos hechos morales, entre otras cosas porque hay otro argumento muy socorrido en la literatura filosófica, también abierto a discusión, que dice que no tenemos contacto causal con estos hechos morales. Por ejemplo, bueno, hay muchas finezas que hacer, pero lo que quiero decir es, vuelvo a Dworkin y vuelvo a Justicia para Erizos. Dworkin diría, una teoría escéptica que uno diría es metaética y por lo tanto sin implicaciones para la práctica, Dworkin dice, sí tiene implicaciones. Porque si, por ejemplo, en la esfera pública, en el primer orden, en el ámbito de la ética sustantiva normativa, estamos discutiendo sobre la permisibilidad moral o no del aborto, y yo soy un escéptico, ¿cómo diablos voy a fundar, estoy reconstruyendo también apuradamente a Dworkin, una postura que no carezca de consecuencias para la práctica? Otro modo de decirlo es que ninguna postura metaética, ni siquiera una escéptica, y el ejemplo de escepticismo, pero podría ser un ejemplo no escéptico y cognitivo, ninguna carece digamos, tener esas posturas metaéticas hace diferente nuestra vida en un sentido práctico que si tuviéramos otra. Esto es el punto. Entonces, lo que quiero decir es que la distinción, primero, repito, entre metaética y ética normativa es una distinción que si se plantea en términos de mutuamente excluyente y exhaustiva es discutible. Está siendo discutida aún. Eh, Tanto en lo que hace a la formulación de juicios morales, como también con respecto a la tarea fundamentadora, si es que asumimos la necesidad y la posibilidad de una tarea fundamentadora. ¿Por qué? Porque esa es una empresa que también es una empresa conceptual y por lo tanto también podría requerir de algunas presuposiciones metaéticas. Digamos, bajo qué condiciones esta arquitectura fundada me lleva a un juicio objetivo. ¿Por qué decir que es un tema puramente normativo y no un tema en bisagra con un tema de la metaética? ¿Me explico? Entonces, Sí. ¿está bien? Una pregunta, va un comentario. Sí. A mí en realidad lo que me pasa es que me resulta extraño pensar que alguien haga el planteo de que no hay una relación entre la metaética y la ética normativa, que no hay implicancias que la metaética tiene sobre la ética normativa. Pero no sé si hay autores que sostienen esa postura y en base a qué, digamos. Bueno, se sostiene en base a que, lo voy a decir de otro modo, a lo que dije recién lo voy a decir sintéticamente de otro modo, que una cosa es
reconstruir conceptualmente el estatus metafísico, lingüístico, epistémico de nuestros juicios morales, de nuestra práctica moral, y otra cosa es establecer qué se debe hacer o no. Digamos, si hay una distinción posible, no es que... Ahora, la cuestión no es si no se puede distinguir, sino la cuestión es si la distinción, qué naturaleza tiene la distinción. Porque si la naturaleza de la distinción es establecer una dicotomía en términos de dos reinos mutuamente excluyentes, bueno, eso sí se puede discutir. En todo caso, tal vez una manera de aligerar la cuestión sería pensar en estilos de hacer ética que preferentemente basculan entre preocupaciones mucho más, digamos, despegadas de la práctica inmediata de justificar una acción o un juicio moral, digamos, porque no es lo mismo decir, percibo ahora la incorrección de quemar al gato, que decir, ¿cuál es la naturaleza de la percepción? O decir, chicos, por favor, no quemen ese gato, de decir, lo que los chicos están haciendo es incorrecto. ¿Qué significa que es incorrecto? Es decir, podemos, y creo que es útil, hacer distinciones, pero esto no obsta a negar que sean campos cerrados entre sí, digamos. Yo creo que son, se entiende lo que quiero decir, ¿no es cierto? Eh, Además, hay empresas posibles para la ética que no son normativas ni tampoco puramente metaéticas. Por ejemplo, son descriptivas. Por ejemplo, la psicología moral cognitiva contemporánea, que tiene una especie de vocación empírica por la ética, esto es, de tratar de describir cómo funcionamos moralmente desde un punto de vista empírico, aportando evidencia empírica, esto es, describiendo nuestras prácticas sin apelar a experimentos mentales necesariamente, sino a experimentos empíricos, valga el pleonasmo, eh, del estilo escanear el cerebro del Lautaro mientras le hacemos una pregunta hipotética moral y viendo qué regiones del cerebro se activan, proponiendo teorías evolutivas de la ética, aportando información fáctica de que avale alguna teoría de la psicología moral. Por ejemplo, si el razonamiento moral causa los juicios morales o no, si los juicios morales son independientes del razonamiento moral y en realidad son puramente viscerales o intuitivos, aportando información fáctica para avalar una u otra perspectiva. Bueno, hoy tenemos un abanico de teorías descriptivas, de ética descriptiva, que tratan de cimentarse en datos empíricos, ¿verdad? Y su talante no es directamente normativo como en lo que llamamos recién ética normativa, pero también pueden tener un elemento normativo, porque en general los cientistas cognitivos, los psicólogos morales que hacen ética descriptiva con anclaje empírico, también suelen formular normas, digamos, pero claro, no son normas tal vez o principios normativos en el sentido del ético normativo, digamos, sino más bien normas instrumentales. Si usted quiere una sociedad menos violenta, entonces si usted conoce cómo son nuestras inclinaciones desde un punto de vista empírico, usted podría educar estratégicamente a la gente para reducir la violencia. Eso es una parte normativa, no es ya descriptiva, pero en todo caso una especie de normación instrumental. Tampoco estoy diciendo que a veces las éticas descriptivas no formulen tácitamente o no tan tácitamente normas en un sentido más fuerte y por lo tanto abran a otra discusión que solemos trabajar en metaética, que es si cometen falacia naturalista. Esto es, si al pasar de lo descriptivo a lo normativo en un sentido más fuerte quiero decir, no meramente instrumental, sino diciendo esto es incorrecto per se, no esto es un medio para X,
sino X está mal en sí mismo si no cometen una ilicitud lógica de pasar de proposiciones es a proposiciones debe. Es decir, que también tu pregunta se termina vinculando con otro gran tema que es el de la falacia naturalista, donde también algunos éticos descriptivistas de base empírica, como los que están dando vuelta hoy, llámese Joshua Green, Jonathan Haidt, Hauser, Gazzaniga, un montón de gente que hace ética con talante descriptivo, Patricia Churchland, que trabaja, por ejemplo, temas de cerebro moral, digamos, qué redes subcorticales intervienen para explicar nuestras decisiones morales. ¿Mm? Que, digo, también esta gente suele adoptar cierta postura teórica respecto de si cuando proponen ciertas normas están cometiendo o no la falacia, quiero decir. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco? Bueno, Profe, tengo una pregunta. sí, Lautaro, querido. Eh, Va más que nada sobre eh, cómo se piensa la metaética en cuanto al segundo orden. O sea, entiendo que capaz históricamente, o sea, como fue el resultado de capaz validar esas éticas normativas de primer orden, capaz se mantiene esa descripción, pero si se puede pensar como una metaética que fuese de primer orden, o si al ya ser algo normativo ahí se transforma, por así decirlo, en algo de primer orden. Vale, no sé si se entiende más o menos, ¿no? Eh, la Sí, cuestión ahí. o Eh, sea, vos querés, lo que vos me estás preguntando es si cuando yo hago metaética puedo ya estar pasando rápidamente a un trabajo de ética normativa. claro, sobre todo si por así decirlo uno parte de la metaética, eh, no como un resultado de validar algo normativo, sino como un punto de partida. O si ahí ya se cae, como vos decís, en algo A normativo. mí, yo seguiría pensando en que la metaética como empresa filosófica retiene un significativo ámbito de independencia lógica respecto a la ética normativa. Es decir, que cada vez que yo inicio un trabajo en metaética, eh, por lo menos no de un modo obvio o inmediato, estoy tratando de hacer por medios soterrados ética normativa. No estoy diciendo que no pueda aparecer un momento de normatividad en la metaética, ni estoy autorizado a decir que ciertas elucubraciones metaéticas finalmente no tengan un impacto en la práctica. Pero creo que eso no conjura o no elimina la naturaleza conceptual de la metaética, que es una naturaleza de pensar un asunto desde un punto de vista que no está preocupado por las consecuencias prácticas, al menos no de un modo inmediato, en todo caso en diferido, porque cuando yo estoy discutiendo si existen hechos morales, o cuál es la naturaleza de los hechos morales, o qué significa decir que hay hechos morales, o qué son los hechos morales, estoy formulando las cosas de distintos puntos de vista. Si existen, es una cuestión metafísica. ¿Cuál es la naturaleza de los hechos morales? Supongamos que diga, son subclases de clases naturales, como HO2, por ejemplo. Bueno, estoy haciendo metaética. Que luego eso pueda tener implicaciones, bueno, es lo que asumí arguendo, ex hipótesis, cuando le respondí a Juan. Pero la empresa sigue siendo metaética. Eh, bueno, ¿qué significa decir que las propiedades morales, por ejemplo, incorrecto, supervienen, otro término técnico y muy socorrido en metaética y en otras áreas de la filosofía, no solo en metaética, a propiedades no morales o a propiedades naturales? Por ejemplo, ¿qué significa decir
que quemar al gato es incorrecto, incorrecto, propiedad moral, y que esa incorrección superviene a propiedades naturales. Por ejemplo, la acción de quemar, que es una acción física, que puede causar dolor, que de algún modo se puede, bueno, nos metemos con un problema en la teoría del dolor, ¿no? Pero que se puede de algún modo empirificar, que son propiedades naturales, sentir placer, dolor, en fin, y que de ahí emergen, o, que es otra palabra técnica, mejor digo, supervienen todos temas para discutir. ¿Qué diablos es el emergentismo? ¿Qué es la supervivencia? ¿Cuál es el estatus lógico de la supervivencia? ¿Me entienden? Estamos en la metaética. ¿Qué- o cuando yo me preocupo por decir, bueno, pero hemos percibido que quemar al gato es inmoral. Y entonces uno dice, entonces hay percepción moral. Entonces, percibir moralmente existe, hay percepción moral, como por ejemplo cuando yo digo percibo el rojo de la manzana que hay sobre la mesa, percibo un color. Percibir, supongamos que hay propiedades morales. ¿Son perceptibles las propiedades morales como percibir un color? ¿Me siguen? Eh, es como, y si digo que sí, entonces como decir, entonces lo incorrecto tiene un look, tiene una, es visible, se puede ver, se puede percibir como un color, como el impacto en la retina de la luz, y se forma un color, ¿o no? Y eso nos puede llevar a discutir, por ejemplo, la naturaleza de las cualidades secundarias, qué sé yo. Quiero decir, estamos en un ámbito, para responderte más concretamente, Lautaro, donde la metaética me parece que no pierde rasgos filosóficos, aunque luego admitamos conexiones de algún tipo con la práctica. ¿He sido claro u oscuro en... Estoy abordando temas de una gran complejidad, ¿no es cierto? La metaética perfectamente podría ser una materia más en la currícula. Eh, yo, si todo se mantiene constante en este mundo alocado, tal vez el año que viene me gustaría dar un curso en el CEOF de alguno de estos temas. Estaba pensando justamente en dar un seminario sobre realismo moral, que es también un nombre que intenta dar cuenta de una familia controversial de posturas que uno también aloja en la metaética y que habilitarían a discutir varios de estos asuntos que estoy un poco así poniendo sobre la mesa. ¿Se entiende? Bien, entonces, si les parece, eh, vuelvo un poco a esta parte en la que decía, y que no terminé de perfilar, que la metaética en el siglo XX se perfiló como un proyecto básicamente del lenguaje, pero que hoy no se reduce a eso y que, es más, no hay, digamos, hoy una centralidad en el lenguaje como usina para hacer metaética. Hoy la metaética se enhebra con cuestiones metafísicas, con cuestiones epistemológicas, con cuestiones de psicología moral. Es decir, que repito lo que dije también hace un rato. La metaética como área de la filosofía no está encapsulada respecto de insumos, tópicos, lecturas, diálogos y perspectivas de otras áreas de la filosofía, como la epistemología, como la metafísica, como la filosofía de la mente, como la psicología moral, ni tampoco está obturada respecto de áreas, digamos así, científicas o no filosóficas, también haciendo distinciones un poco así, no tan inequívocas entre estos campos. En el ejemplo que ponía recién del escaneo del cerebro de Lautaro, ponía en juego un insumo empírico, ¿no es cierto? Para después ver cómo uno lo mete en un engranaje de teoría moral. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Bueno, ¿alguna duda sobre Guillermo, esto? Sí, yo tengo algunas preguntas específicamente del texto bueno, de Álvarez. No sé si es el momento para adelante, plantearlas o... adelante. Cuando habla de la diferencia entre descriptivismo y no descriptivismo, Mm, menciona que la persona no descriptivista considera la posibilidad de que los juicios éticos tengan un carácter descriptivo, pero no lo reduce solo a eso, sino que además también hay una evaluación, una prescripción o sí, eh, una, algo que tiene que ver con el motivo y demás. Mm, Y bueno, y la cuestión esta del carácter descriptivo posibilitaría asignarle valores de verdad al juicio ético. Eso no me termina de quedar tan claro cómo un no descriptivista consideraría ese carácter descriptivo de un enunciado ético. no, yo creo que lo que quiere decir ahí es esto. Ya ahí nos metemos dentro del mapa. Voy a hacer entonces una breve respuesta sobre esa parte del mapa para luego enfrentarme al mapa como un todo y empezar a descomponerlo ese mapa. La, Ahí en esa clasificación propuesta por Álvarez, que como digo no es de Álvarez, sino que ya está en GEAR, básicamente en GEAR, ¿eh? Y luego se transmite a Nino, la discuten varios autores de la época, Rabós y bueno, es que hay teorías que tienen un carácter no descriptivo. Como dije hace un rato, no me parece equivalente decir no descriptivo a no cognoscitivo, precisamente por lo que está implicado en tu pregunta, parcialmente implicado. Me explico. Vamos por partes. Silvina presenta dos ejemplos genéricos de perspectivas no descriptivistas, el emotivismo y el prescriptivismo. Bueno, el prescriptivismo, por ejemplo, que es en este caso en la formulación que suscitó Richard Hear, al que he citado ya hoy varias veces, la idea es que los juicios morales no tienen como función primordial describir. Ahí uno podría trazar un puente entre describir y conocer, con las salvedades que estoy haciendo hace rato entre ambas acciones, conocer y describir. Es verdad que describir es un modo de conocer, pero no todo modo de conocer tiene que ser descriptivo. Por eso, va. Entonces, como no tiene como misión describir como misión primordial, su función primordial es prescribir. Es decir, lo que dice Gear es, mm, cuando hacemos juicios morales, lo que estamos es expresando imperativos, normas, o estamos articulando nuestro lenguaje evaluativo con principios o normas morales. Nuestro uso es prescriptivo, en el sentido de que estamos instando a hacer algo o no a hacerlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese elemento prescriptivo no carece de algún elemento descriptivo. Eso es lo que está queriendo decir Álvarez. ¿Qué quiero decir? Que el Richard Hear admite que si uno toma un enunciado prescriptivo, moral, Juan no debió quemar al gato, no sé qué, podría descomponer la estructura lógica, digamos así, poco por paráfrasis, de esa enunciación que involucra un juicio en dos partes. La parte nuclear que define la función del lenguaje primordial es prescribir, no debió, no hagas, abstente, lo que sea.
Ay, se me está por acabar la batería, voy a conectar la máquina, esperen. De la base descriptiva que uno necesita, que tiene que ver con propiedades no normativas, no prescriptivas, y la base fáctica del caso, el hecho de que Juan agarra el querosén, prende la cerilla, rocía al gato, tiene la intención de quemar al gato, suponiendo que la intención sea un estado mental con alguna contrapartida empírica, qué sé yo. Hay una base que podría ser descriptiva para la prescripción, pero la función no es describir si realmente es verdadero que está mal matar al gato. La función no es describir si es verdadero o incorrecto en algún estado de situación del mundo que nos indique sí, es verdadero, está mal, no sé qué. Entonces, más que una epistema es una praxis, ese prescriptivismo. ¿Por qué? Porque esta gente, los no descriptivistas, o vamos a usar ahora un poco laxamente, los no cognoscitivistas, no pensaban que la ética fuese de describir cosas que son verdaderas. Eso hace la ciencia. Yo ahora digo, bueno, no sé, quiero saber cuántos grados Celsius hace en este momento en Santa Fe. Listo. Hago un enunciado descriptivo que tiene un carácter también cognoscitivo. Puedo medir temperatura. Bueno, todos estos filósofos y filósofas de esa época, y también de esta época, porque todavía hay no cognoscitivistas hoy, más refinados, porque como vos sabés, aparecen instrumentos más finos a medida que se supone que el progreso filosófico, si existe, a veces se traduce en más refinamiento. Algunos dirían, no necesariamente, volvamos a los clásicos que tienen más verdad y lo dicen mejor. Va. Eh, entonces, hay un elemento descriptivo en la prescripción, es la base para prescribir, ¿eh? Que técnicamente, si no recuerdo mal, Richard Hall le llamaba el frástico. O sea, que se conectaba con el néutico, con lo que llamaríamos la prescripción, que hoy en términos de lógica normativa podríamos llamar el operador deóntico. Y bueno, es el incorrecto que P, o está mal que P, o está prohibido que P, como se traduzca lingüísticamente. Está conectado a un estado de cosas que da lugar a P, a prohibido que P. Quemar al gato, causar dolor, en fin. Eso es lo descriptivo. Pero insisto, pero la función no es descriptiva. No es, por ejemplo, como cuando, por ejemplo, un cognoscitivista clásico, digamos así, un realista moral dice, hay hechos morales en el mundo, por lo tanto yo sé que el enunciado que dice que la acción del autor es inmoral es verdadero. Estoy diciendo que puedo conocer que hay un conjunto de propiedades en el mundo, estoy simplificando, llámense sinópticamente hechos morales, que accesados de manera fiable, bueno, tengo que meter muchas premisas epistemológicas, me permiten determinar cognoscitivamente que es verdadero decir que está mal, o que es falso decir que está bien. Entonces, eh, un no descriptivista diría, no podemos hablar de verdad o falsedad. Eso podemos hacerlo en un lenguaje o en una empresa de carácter descriptivo, no en una tarea de carácter normativo o prescriptivo. Ahora bien, ya termino, ya te dejo el micrófono. En GEAR, en este prescriptivismo, esto no implica que para este autor en particular no haya alguna posibilidad de tratamiento, digamos, permitime esta expresión, racional de lo prescriptivo. ¿En qué sentido? En que Heer decía que si la ética tiene algún sentido es porque tenemos que poder universalizabilizar o universalizar un juicio concreto hoy. Juan cometió una inmoralidad hoy al quemar a los gatos y trasladar esta prescripción
a casos del futuro, incluso a casos del pasado, ¿por qué no? Y decir lo mismo. Es decir, que dada la constancia descriptiva que habilita la prescripción tiene que ser universalizable. Algo parecido a la supervivencia. Porque si no, los juicios morales serían eminentemente particularísticos. Entonces, ahí podríamos decir, la acción es incorrecta, tout court, en la medida en que la pueda también universalizar. Y entonces estamos hablando ya de algo que no es como en el emotivista, decir, la acción de Juan, ¡bu! ¡Qué mal! ¡Bu! O la acción de Lautaro, ¡hurra! ¡Qué bien! Sino algo que puedo tratar en términos de validez, es decir, de corrección. Una corrección que no puede ser, en el caso del prescriptivismo universalizante, una corrección o incorrección ad hoc, o una corrección o incorrección que se agota en la descripción de ese caso. ¿Me explico? Y por eso, aunque es no descriptivista, se prefiere decir no descriptivista para cubrir el prescriptivismo, pero no decir que es un no cognoscitivista todas las letras. En algunos sentidos es un no cognoscitivista, claro, porque los prescriptivistas son antirrealistas. O sea, en general un prescriptivista no cree que haya hechos morales, pero en otro sentido cree que aunque no haya hechos morales, me seguís, ¿no? Y sea un antirrealista moral, porque niega que hay hechos morales, no tenga alguna forma, por ejemplo, de constructivismo moral que permita arquitectonizar, perdón por usar este verbo que no existe, la universalización de la prescripción. Y decir es incorrecto en sentido universal. Claro, no en el sentido de constatar que algo me hace verdadero afuera este enunciado, un hecho moral que existe realmente. No, los prescriptivistas niegan eso. En algún sentido son no cognitivistas también. En ese sentido, no creen que existan hechos morales. Pero esto no significa que algún juicio a la GEAR no pueda tener una objetividad, si es universalizado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, sí, yo igual, o sea, me surgen varias preguntas, pero porque se fueron introduciendo varias cuestiones, digamos, no porque no sea claro. Por ejemplo, todo descriptivista es realista, eso es una condición. Después lo otro, si lo que mencionabas acerca de la universalización de la prescripción, si tiene que ver con la cuestión del internalismo y el externalismo, que a su vez también, otra duda que tenía es cuál es la diferencia entre externalismo y objetivismo, sí, y internalismo y una postura subjetivista. Bueno, dejo ahí algunas de las preguntas que me fueron surgiendo y que ya tenía, digamos. Están en tu informe de lectura planteadas. No como preguntas, pero sí como reconstrucciones en párrafos. Sí, A ahí ver, las dejé como puntos dudosos que los quería mencionar para que en todo caso los corrijamos acá en la bueno, clase. de acuerdo. De todo esto que has dicho, me voy a centrar ahora solamente en intentar elucidar la pregunta sobre lo descriptivo. Porque si no, vamos a perder especificidad hoy. Después podemos abordar el tema internalismo de la pregunta externalismo. Pero vamos ahora con tu pregunta. Primera respuesta que voy a dar así es, no todo descriptivista en la ética tiene que asumir el realismo moral, porque vos podés tener éticas descriptivas. Recuerda un poco lo que, al calor de otras preguntas formuladas hace un rato yo decía, en lo concerniente a que hay éticas cuya función primordial es describir,
lo que no implica que no haya algún tipo de normatividad, al revés del prescriptivismo. Como su función prominente es prescribir, no abjura la posibilidad de base descriptiva, pero no es su función central. Bueno, lo mismo ocurre al revés con las éticas descriptivas. Hay éticas descriptivas que pueden tener un talante empírico. ¿Eh? Otra palabra un poco diabólica, empírico. Uno a veces no sabe cómo hablar en filosofía, ¿no? Cuando uno es demasiado obsesivo, uno sabe estar pisando todo el tiempo campo minado, porque empírico es una palabra tan sobrecargada y que se usa de manera tan abundante. Bueno, pero si dijera fáctico, tampoco sé si mejoro mucho. Entonces, bueno, digo empírico. Entonces, hay éticas descriptivas cuyo anclaje, incluso cuyos métodos son más bien empíricos. ¿De acuerdo? Tampoco voy a hacer otra aclaración. Así como puede haber algún tipo de normatividad en esas éticas, no primordial, también puede haber elementos teóricos y conceptuales, donde la gente que hace ética descriptiva defina términos. De hecho, lo hacen. Tienen una idea de qué es una intuición moral, qué es un juicio moral, cómo funciona cómo se define la percepción. ¿Ok? Como en filosofía de la ciencia. Tenemos enunciados observacionales, pero podemos tener elementos teóricos. Bueno, no es tan diferente. Bien, tenemos éticas descriptivas que no tienen por qué asumir el herramental de un realista moral. Pueden ser éticas muy empíricas, sociológicas, por ejemplo, de orden antropológico, que utilicen insumos de la biología evolutiva, por ejemplo, y comparen el comportamiento moral de animales humanos con animales no humanos como los primates, como hace Franz de Waal, por ejemplo. Te estoy dando ejemplos, sin pretensiones de reducción exhaustiva. Pueden ser éticas que utilicen métodos de la psicología moral cognitiva con evidencia empírica, de neurociencias, como los ejemplos que vengo dando de Haidt, de Green, de Churchland, y ninguno asume un compromiso de Michael Ruse, el filósofo de la ciencia y de la biología, que también hace incursiones metaéticas. Bueno, todo esto que he mencionado en general, a riesgo de ser muy rotundo en lo que voy a decir, es que se me perdone, pero para que se entienda, son antirrealistas. No asumen el postulado, digamos, de que hay hechos morales espesos ahí, independientes del par deseo-creencia. Estoy hablando técnicamente. Un par que luego te lleva a las otras preguntas que uno puede responder, internalismo, externalismo. ¿Qué papel juegan los deseos y la creencia en explicar la conducta moral? Donde sí te voy a decir algo, internalismo y externalismo se puede predicar en dos ámbitos analíticamente diferenciados. Un ámbito es el conocimiento moral, hablar de internalismo, externalismo del conocimiento moral, pero otra cosa es hablar de internalismo y externalismo de la motivación moral. Digamos, de lo que explica finalmente cuáles son mis motivos para actuar. Bueno, vuelvo a la primera parte de la pregunta, descripción. Entonces, está claro, Juan, hay éticas de orden descriptivo, con todas las salvedades que ya no abundaré, que no tienen por qué ser realistas. ¿Está claro? Y que asumen incluso métodos hasta no siempre filosóficos, métodos científicos, porque también suelen tener un compromiso, digamos, naturalista del método filosófico, donde la distinción entre método filosófico y método científico casi que se diluye. Es más, donde en un sentido muy radicalizado fuerte, no débil, también existe, ese método debería eliminar todo lo que quede filosófico porque es un lastre. Entonces, prácticamente uno diría, bueno, estos tipos son científicos, no filósofos. Digamos. Yo tengo distintos empachos con esa manera tan radicalizada de hablar. Bueno, pero eso es para otro seminario, otra clase.
Ahora bien, hecha esta clarificación pertinente, se vuelve oportuno volver al mapa que utiliza Álvarez. En esa primera fracción del mapa, Lautaro, aparecen entonces las teorías descriptivas, que motivó esta pregunta de recién de Juan, o con las mutatis mutandis salvedades cognoscitivas. Bueno, y ahí se dice teorías naturalistas y no naturalistas. Bueno, claro, este es un mapa chico, pero que tiene un espesor, es como un iceberg el mapa este, donde lo que se ve es la punta del iceberg, pero la parte más importante está sumergida. El mapa tiene muchas premisas e implicaciones. Hoy no vamos a poder, por razones de tiempo, agotar, ni tampoco lo podremos hacer siempre, porque la filosofía es una tarea que se agota con la muerte o con el abandono, digamos así, de la tarea. Pero digamos, se dividen esas teorías en naturalistas y no naturalistas. Bueno, empecemos por los no naturalistas, como Moore, al que mencioné hace unos instantes, cuando hablamos de falacia naturalista de entidades raras, en la cita que hicimos de Mackie. Bueno, Moore era un filósofo más bien realista moral, que creía que el mundo moral podía ser epistemológicamente aprendido, por ende, un cognitivista, que estaría o estaba dispuesto a defender que hay proposiciones morales o enunciados morales verdaderos o falsos. Y que también consideraba que el método, si vale esta expresión, que quizá no valga, era la intuición. ¿Por qué? Porque algunos consideran que el intuicionismo no tiene método. Por eso hago la aclaración. Que el intuicionismo moral, digamos así, clásico, no olvidemos que, perdón que aquí hay una música, ya va a pasar. El intuicionismo moral clásico es una tarea de filósofos analíticos, ¿no? O sea, Moore era un filósofo analítico. Bueno, para ellos, para Moore, la intuición era un mecanismo de acceso. Pero claro, un mecanismo no natural. Por eso es un no naturalista. ¿Qué quiere decir? Que las intuiciones morales son autoevidentes. No son inferencias válidas de datos empíricos que percibo en el mundo afuera. Con lo cual, no es que Moore niegue que hay percepción moral. Él sería un defensor de la percepción moral, pero un defensor que diría, accedemos a la percepción mediante intuiciones. Y son intuiciones cuya naturaleza última no es natural. ¿Por qué? Porque las propiedades morales, por ejemplo, correcto, incorrecto, que luego utilizamos en juicios morales como los que hemos ejemplificado hace un rato atrás, este, estas propiedades morales no se reducen a propiedades naturales o no se identifican tout court con propiedades naturales. Por ejemplo, obtener placer. Porque de que algo nos dé placer no significa que sea algo perseguible per se desde el punto de vista moral. Entonces, las reducciones para él o las identificaciones entre las propiedades morales que captamos por intuición con propiedades naturales cometerían una acrobacia
lógica impermisible que se llama falacia naturalista, que por ejemplo consiste en inferir que de lo que me resulta placentero se sigue una inequívoca norma moral o principio moral, y que por lo tanto la acción está sacralizada bajo el mote es correcto porque nos da placer. De que algo sea placentero no se sigue necesariamente. No hay, no hay una posibilidad de identidad a priori entre las propiedades morales y las propiedades naturales. Entre otras cosas también, no solo por estar advertidos de la falacia naturalista, sino también porque debemos mantener abierta la pregunta de si algo es correcto o no, más allá de una presumible reducción a propiedades naturales, por ejemplo, a lo placentero. Yo todavía, dice Moore, puedo preguntarme respecto de si X me causa placer, de si X es moralmente correcto. Me puedo hacer esa pregunta. Por ejemplo, supongamos, para regresar al ejemplo de Gilbert Harman, estamos quemando al gato nosotros tres y nos da un placer enorme. De hecho, alguna vez he escuchado gente comentar con deleite que cuando eran niños quemaban gatos y disfrutaban. Así que el ejemplo, que tiene toda la pinta de un experimento mental, tiene contrapartidas fácticas en relatos constatables de gente que dice haber disfrutado de torturar gatos. Y disfrutar es un enunciado hedónico, da placer. Bueno, placer. Ahí viene otra parte de la pregunta, Juan, subjetivo, diría alguien, pero todavía puedo preguntarme, ¿es objetivamente valioso perseguir eso como un placer? Ahí vendría el externalista de la pregunta. Bueno, voy conectando cosas, a cuál le va a explotar la cabeza. Así que hay algo en el mundo externo que me dice, mire, subjetivamente puede ser que a usted lo satisfaga, pero objetivamente no es fuente genuina de un placer verdadero. Por ejemplo, Mill, John Stuart Mill, ya tenía una especie de teoría más refinada de placeres cuando se desmarcaba de Bentham y decía, es preferible ser un Sócrates insatisfecho a un cerdo satisfecho, habilitando a distinguir entre placeres elevados y placeres más bajos. Digamos, muy platónica esta idea. Hay muchas cosas, Juan, seguramente. No podemos desgranarlo todo como en el Aleph ahora. Pero, vuelvo. Moore sería un buen amigo de mantener abierta la investigación como interrogación, como pregunta. X nos causa placer. Quemamos al gato. Pero esto puede decirse que es correcto y reducir la propiedad es correcto a la descripción constatable de que nos causa subjetivamente placer, y Moore se muestra disonante con esto y dice, no, tiene sentido mantener abierta la pregunta. Y por eso se llama técnicamente a este argumento, a este segundo argumento, el primero era la falacia, o lo presenté yo en este orden, Juan, naturalista, el segundo sería la pregunta abierta. Y como la pregunta está abierta, Lautaro, by definition, yo puedo decir que las propiedades morales no se reducen a las propias naturales y que, porque todavía la pregunta está abierta. Si yo identifico las propiedades o las reduzco, se cierra la pregunta. Entonces, en ese sentido es un no naturalista porque el, vuelvo a decir de modo entrecomillado,
El método es la intuición. Pero claro, la intuición en Moore tendría una naturaleza que hoy muy pocos filósofos morales analíticos podrían digerir de ese mismo modo que lo hacía Moore, diciendo que las intuiciones morales justifican la verdad del juicio moral per se. Así, hasta luego. Bueno, yo intuyo que es incorrecto, listo, esto es verdadero, no. Bueno, con lo cual tampoco quiero dar a inferir, oh mundo endiablado, que todavía hoy no haya conspicuos, uso un argumento de autoridad, defensores del intuicionismo moral en la estela dejada por Moore con más refinamientos, como por ejemplo Robert Audi, que es un creyente en la idea de que hay percepción de propiedades morales y que es un mecanismo objetivo, cognitivo y por lo tanto susceptible de ser evaluado en términos de verdad o falsedad. Pero no es una asunción, por más conspicua que sea, tan fácil de sostenerse y es parte hoy de un nutrido grupo de discusión analítico vigoroso, vigente, que se abre en dos gruesas perspectivas. O bien esta tesis en la estela de Moore, que hay que refinar mucho. Tengo muchas cosas para decir de esto, pero no puedo decirlo todo hoy. Porque hay realistas morales como Moore que dirían, no, chao. Eh, Sobre todo los realistas morales naturalistas, que son la mayoría, dirían, no, Moore tenía una epistemología chiflada, para decir así, no, no tenemos que, podemos ser realistas morales sin tener que comparar todo este ticket no naturalista, ¿ok? Pero, eh, digamos, digo, hay dos grandes perspectivas en la filosofía analítica contemporánea sobre este punto. Unos que tratan de seguir bajo la huella de Moore, defendiendo que percibimos propiedades morales, por supuesto con artilugios más refinados, que traten de no caer en la objeción de Mackie, del queer kingdom, de entidades raras, digamos, tratando siempre de decir, ok, podemos percibir propiedad moral, pero tratando de encontrar un contenido no tan contentful, no tan controversial, y otra perspectiva que otorga una respuesta negativa, con artilugio fino. No, no hay percepción de propiedades morales. No hay, porque no tenemos contacto causal con estas propiedades, porque estas propiedades son raras, porque cuando hablamos de percibir caemos en una especie de redundancia retórica, porque en realidad estoy dando argumentos muy distintos. Cuando decimos que percibimos que quemar al gato es incorrecto, lo que estamos haciendo es proyectar nuestra sensibilidad moral, no capturar cosas independientes de nosotros, nada más que pensamos que nuestra sensibilidad moral está coordinada con hechos que la hacen verdadera. A Juan le va a explotar la cabeza, ¿no es cierto? Esta parte es bien difícil de seguir, ¿eh? Entonces, estoy dispuesto a continuar sobre el mapa en las próximas clases. Pero, a ver, digamos, habría una primera postura descriptiva o cognoscitiva no naturalista en esta línea de hay hechos morales que pueden ser conocidos de manera verdadera y esa manera verdadera no necesita estar vinculada a las ciencias naturales. Por más que después vayamos a llorar al campito y digamos esto está lleno de objeciones insalvables. Ok,
Es más, yo tiendo a pensar un poco a veces, que ya Moore, más que un filósofo operativo, sería parte de la historia de la filosofía moral. Pero bueno, porque hoy hay maneras más potentes de defender una postura realista moral. El realista moral es un teórico descriptivo en algún sentido o cognoscitivo. Cree que podemos conocer, constatar, descubrir, identificar propiedades morales que están ahí. Ahora estoy usando, Juan Lautaro, las expresiones hechos morales y propiedades morales de un modo así intercambiable, aunque sé que hay que distinguirlos, pero para que entiendan cómo estoy hablando. Que están ahí. Que están ahí, ¿qué significa? Que están ahí afuera. ¿De quién? De nosotros. O sea que satisfacen el requisito analítico de independencia. Son independientes. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, traducir esa independencia? Nosotros no nos inventamos estos hechos o propiedades. Tampoco son el fruto de nuestras proyecciones sensibilistas. No estoy diciendo que sea verdadero todo esto que estoy diciendo. Estoy retratando un modo de conectar en el mapa lo descriptivo o lo cognitivo con asumir que podemos conocer verdaderamente cosas morales. Una posibilidad recurrente, todavía vivaz, es lo que llamamos realismo moral, que tiene en la base la idea de que las teorías morales realistas nos muestran el mundo moral desde un punto de vista verdadero. Es decir, de un modo a como también postulamos que podemos conocer la naturaleza del bosón de Higgs o cosas mucho más macroscópicas, como el movimiento de un satélite, sería una especie de empacho o resabio positivista negar que no podemos conocer verdaderamente hechos morales. Dicho de un punto de vista menos epistemológico y más metafísico, un cognitivista de este tipo diría, de modo parejo, aunque distinguible si se quiera, como hay hechos científicos, también hay hechos morales. O, planteado de otra manera, el mobiliario del universo es más complejo. No está solo hecho de cosas físicas, sino también de cosas morales. ¿Está bien? ¿Se entiende lo que estoy? Y acá hay una diferencia con el prescriptivismo de Hare, porque estos realistas no están preocupados todavía, después esto hay que discutirlo, ¿eh? Acuérdense, todavía, por eso digo, no están preocupados por decir debe prohibirse el aborto, o debe permitirse el aborto, o debe regularse el cambio climático, no debe regularse el cambio climático, o debe permitirse el suicidio asistido, o no debe permitir. No, todavía están diciendo, cuando decimos que el suicidio asistido es inmoral, decimos algo verdadero o no. ¿Se ve la diferencia entre un prescriptivista no descriptivista y un realista cognitivista? Mientras que uno está preocupado por manejarse en términos de verdad o falsedad del discurso o de las proposiciones o de lo que fuere, el otro está centrado en guiar la praxis. Pero por supuesto, esto también va a requerir, por lo que insinué hace segundos atrás,
discutir si los realistas morales también no tienen una empresa práctica detrás. Entre otras cosas, por lo que dije hace una hora aproximadamente atrás, cuando dije que aunque la metaética, le dije a Lautaro, tenga unos rasgos estilísticos, no abjuramos de la posibilidad de que nuestra vida sea diferente de si somos realistas, si somos escépticos, cuando discutimos de suicidio asistido, eutanasia, clonación, terapéutica, reproductiva, cambio climático, pobreza extrema, corrupción, tiranía, etcétera. ¿Se entendió la respuesta a tu pregunta, Juan? ¿O la hice más complicada, como algunos alemanes? No, no, entiendo, por supuesto, a medida que uno va hablando aparecen más preguntas, pero Ujú. sí, sí, entiendo. Y también las dudas tienen que ver con que es un tema complejo y muy profundo. Entonces, bueno, lo Sí. iremos charlando a lo largo de la clase. Bueno, ¿y cómo veríamos que vayan surgiendo más preguntas? Lo veríamos como algo bastante positivo, ¿no? Pienso que sí. Sí, Aunque sí. a alguna gente le incomode, hay gente que creemos que el mundo es mejor si nos hacemos preguntas, Mm. ¿no? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Sí, 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 también, porque en realidad las preguntas surgen paradójicamente a medida que uno va entendiendo más. En este caso puntual es como uno va dilucidando cosas y las preguntas surgen justamente por eso, Claro, porque probablemente va por ganando eso, claridad. perdón, te escucho. No, no, eso nomás. No, no. Primero, de una confusión general donde no hay una pregunta concreta, uno va ganando claridad y empiezan a surgir cada vez más dudas e interrogantes. Bueno, probablemente por eso que acabas de decir, algunas filósofas y filósofos sostendrían la tesitura abonada en distintos tipos de argumentos, que el progreso de la filosofía de existir en comparación con lo que solemos llamar estandarizadamente el progreso científico, consistiría en formular cada vez mejor preguntas también. Eh, y no me parece del todo cursi señalar que para resolver problemas, una manera quizá más sabia es formulando bien las preguntas. Eh, y además, no quisiera dejar de señalar algo que conversamos antes del inicio propiamente de la clase de hoy, y es que en este contexto en el que estamos trabajando nosotros, que es la filosofía llamada práctica, eh, a los filósofos que trabajamos en esta área, no solo nos interesa formularnos refinadamente preguntas por un capricho analítico frívolo, de cada vez trazar más distinciones y dejar asombrado a un auditorio, incluso como una estrategia de dominio, sino que, bueno, ahí estoy llevando las cosas a un terreno más sofístico, que algunos hasta incluso pueden ver con beneplácito y dar argumentos, ¿no? Eh, Sino que también, bueno, acá habría que hacer muchas distinciones que en este momento exceden la posibilidad de la clase, pero en la filosofía práctica también intentamos responder preguntas. Y por lo tanto, si responder preguntas en algún sentido equivale a resolver problemas prácticos, los filósofos prácticos estamos interesados en eso también. Somos filósofos que estamos apremiados, concernidos, interpelados por cuestiones que el mundo externo, suponiendo que el mundo externo exista, suscita permanentemente.
Y son temas prácticos, ¿en qué sentido? En que tienen que ver con la acción, para decirlo de un modo brutalmente sintético y reductivo. Eh, no solo en la ética, sino en otros ámbitos prácticos, como la filosofía política, como la filosofía de la técnica, como la filosofía del derecho, o como la estética, digamos, donde estamos concernidos también por determinar bajo qué condiciones un gobierno es justo o injusto, bajo qué condiciones criteriológicas podríamos decir que una distribución de ingresos es injusta, qué tipo de desigualdades sociales son reprobables, sobre qué bases podríamos defender la temporalidad retroactiva de la justicia y decir, por ejemplo, que aún hoy no ha sido cancelado el deber de reparar históricamente a descendientes de pueblos indígenas masacrados en la conquista del desierto durante el siglo XIX en Argentina. ¿Debemos permitir el aborto dada esta condición? Es decir, que hacemos filosofía, nos hacemos preguntas, pero también tenemos un afán de responderlas. No nos hacemos solo preguntas por diversión, porque hay un día de lluvia y estamos aburridos. No estamos jugando a los naipes un día de lluvia. Estamos preocupados por el mundo. Eh, y probablemente eso es a mí lo que me convirtió en un filósofo práctico. Con esto tampoco quiero decir que la filosofía práctica sea insular respecto de lo que llamamos filosofía teórica. Está claro que no, por lo que he dicho en esta clase de hoy. Hay elementos metafísicos, epistémicos, de filosofía de la mente, que son ineludibles para afrontar preguntas prácticas. Y además, la filosofía teórica tiene un valor. ¿Está bien, Juan? ¿No tiene agua para tomar? Me agarró ese picazón de la garganta que no te permite parar de toser, pero Tomate un vaso de ya se agua, me va. te espero, te espero. Tranquilo. Sí, sí, tengo el mate acá. Bueno, Gracias. o buscate un vaso de agua. No, ya voy cerrando la clase de hoy. Digo, también eh, todavía, digamos, me parece ineludible. Lo que quiero decir no es una defensa agremiada del ala práctica de la filosofía. Entiéndase bien, la filosofía teórica tiene un valor extraordinario. Yo, por supuesto, soy un filósofo más bien práctico, pero siempre necesité de la filosofía teórica para ser un buen filósofo práctico, si es que lo soy. Que necesito metafísica, necesito lógica, necesito epistemología, necesito filosofía de la mente. Es decir, por ejemplo, si estoy pensando en libre albedrío y la responsabilidad moral, no puedo prescindir orondamente de metafísica, de filosofía de la mente. No puedo prescindir de bloques conceptuales como cuál es la naturaleza de la conciencia, existe la conciencia, lo que sea. Entonces, es también, como decíamos recién, una distinción, como decíamos, entre metaética y ética normativa, una distinción un tanto estilística, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que está haciendo filosofía teórica y que también sabe o no, pero tiene implicaciones prácticas notables lo que hace. Pero además, no creo que todo pueda tener implicaciones prácticas inmediatas para tener valor, de ninguna manera. Esa enunciación está asaltada por un montón de problemas que no puedo tratar ahora, ¿eh? Pero eso no es lo que estaba queriendo inferir, ¿verdad? Se entiende, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna pregunta más, Lautaro?
Bien, voy a finalizar la grabación, pero no quisiera finalizar la clase. Quiero decirles algo ahora. Voy a detener la grabación.